Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir su Biblia, si son tan amables, en Proverbios 25, verso 28. Y voy a leerlo, dice así, Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿A dónde te llevan tus hábitos? Es la pregunta de esta tarde. Hábitos. Todos tenemos hábitos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen hábitos? Todos los tenemos. ¿Cuáles de esos hábitos, de todos los que tú tienes, son buenos? ¿Y cuáles no lo son tanto? Un hábito es cualquier comportamiento, conducta o pensamiento que repetimos de forma regular y que con el tiempo se vuelve automático. Es algo que hacemos casi sin pensarlo, sin un esfuerzo consciente ni una decisión deliberada. No tengo que pensar. Cuando tengo un hábito recurrente, no lo pienso, solo automáticamente lo hago. Simplemente porque nuestro cerebro ya aprendió a hacerlo en automático ante un estímulo específico. ¿Por qué le platico este trasfondo de los hábitos en base al conocimiento, la ciencia cognitiva respecto al comportamiento del ser humano? Porque a donde me gustaría llegar platicando esto con usted es a descubrir nuestros hábitos, hacer una lista de todos ellos en nuestro corazón, en nuestra mente, y poner delante del Señor esta lista y decirle: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo vivo? ¿Qué debo adquirir? ¿Qué debo quitar? Y al explicar cómo es que surge en un ser humano, en un comportamiento de una persona, un hábito, cómo se da, descubrimos de mejor manera cómo es que la palabra de Dios puede ayudarnos y llevarnos a crear un comportamiento delante de Él que sea cada vez mejor como cristianos. Y esto entra dentro, del ámbito del comportamiento como hijos de Dios. Mire, continúo explicándole esto. ¿Cómo se forma un hábito? Es un bucle neurológico. Es un ciclo repetitivo que llega al tal grado que es difícil de dejar. La ciencia cognitiva explica que un hábito no es un acto aislado que haces nada más porque sí, o que yo hice algo porque sí. No, es un ciclo de ciertos pasos que de hecho el cerebro los define muy bien. ¿Cuántos saben que nuestro cerebro es tremendamente impactante y sorprendente? Solo hay que saber usarlo, ¿verdad que sí? Hay quien dijo: no, mi cerebro está nuevo porque lo he usado solo 2 veces. Primer paso del cerebro para un hábito: la señal o el estímulo. Es el detonante que le dice a tu cerebro que entre en modo automático y qué hábito usar en ese momento. ¿Qué hábito vas a usar? Puede ser un lugar. Llegas a un lugar y haces algo automáticamente. Cuando llegas a cierto lugar, haces algo, ¿verdad? Cuando entras a la iglesia, alzas las manos, ¿verdad? Bueno, una hora del día. A cierta hora del día, tú sabes qué hora es y comienzas a hacer algo, a actuar de tal forma. Es un hábito. Ese es el estímulo a tu cerebro. Es tal hora, tu cerebro activa ese hábito. Una emoción o la presencia de ciertas personas, ¿verdad? Como el joven que en cuanto ve llegar a su novia, pues toma el hábito de portarse bien, ¿no? Reacciona de mejor manera, ¿no? Ese es el estímulo al cerebro. El segundo paso que el cerebro tiene es la rutina. Es la acción en sí misma del hábito, que puede ser física, como alguien que se muerde las uñas. De repente empieza y tiene el hábito, que puede ser no muy bueno, ¿verdad?, de morderse las uñas. Un hábito intelectual. Por ejemplo, leer la porción de un libro. A tal hora abres un libro y lo lees, ya tienes ese hábito y terminas
y sigue otra cosa. Un hábito emocional. En tal momento tienes un recuerdo de algo y te pone triste o te pone alegre. Y un tercer paso es la recompensa. Es el beneficio que obtiene tu cerebro al realizar esa rutina que hiciste. Puede ser placer, alivio del estrés, distracción. Esto es lo que le ayuda al cerebro a decidir si vale la pena recordar el ciclo en el futuro. Eso que hiciste en ese momento, según lo que le haya traído a tu cerebro, el cerebro va a decir, lo volvemos a repetir, porque me hizo sentir bien. Hay muchos tipos de hábitos en las diferentes áreas de la vida de una persona. Unos para beneficio y otros pues no tanto, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a la salud y el bienestar físico, hay hábitos en la alimentación, ¿cierto o no? Yo tuve algunas cuestiones de disfunción gastrocólica y tuve que cambiar mis hábitos alimenticios, ¿verdad? Al llegar a la casa, luego sacas ese guisado bien rojo con chile de árbol y le echas todavía salsa roja y te tomas un refresco y dices, no más. Ahora sacas el filete de pollo, el arroz blanco, ¿verdad? Y un vaso con agua sin azúcar, un limón sin azúcar. Los hábitos cambian. Los hábitos en la alimentación, como ejemplo te lo digo, pueden ser buenos o pueden ser malos. Y lo haces sin pensarlo. ¿Me da una coca? Y no pensaste, solo le pones el popote y para adentro, ¿verdad? Y dices, ¿qué me tomé hace rato? Pues es que a tu cerebro le causa placer esa bebida y tú la vuelves a pedir. Es un ejemplo. Hay hábitos en la actividad física. Algunos nunca practican nada de deporte, otros hacen ejercicio muy seguido. Hábitos buenos, hábitos no tan buenos. Hay hábitos en el descanso. Unos se duermen a las 9 de la noche para levantarse a las 5 de la mañana, otros se duermen a la 1 de la mañana para también levantarse a las 7, todos como arañas fumigadas. O se levantan a las 11 también como arañas fumigadas. Hay hábitos en el ámbito de la higiene también. Algunos tienen un autocuidado personal muy detallado, otros no tanto. Hábitos buenos, hábitos no tan buenos. Hay hábitos en la productividad, en el trabajo, ¿verdad? Si llegas temprano al trabajo, hay un hábito que es la puntualidad. El que no es tan bueno es la impuntualidad. Hábitos en lo laboral, si eres puntual, si eres organizado, si tienes el hábito de usar agenda, o si tienes el hábito de no anotar nada y siempre llegas tarde o nunca llegas a tus compromisos. También ese es un hábito. ¿Quedar mal es un hábito? Se lo dejo para que lo piense. En la gestión del tiempo, ya lo dije, si usas una agenda o no la usas, hábitos buenos, hábitos no tan buenos. En lo financiero, hay muchos ejemplos que puedo compartir con usted. En el ámbito financiero, si tienes el hábito de ahorrar o tienes el hábito de gastar, aún hasta lo que no tienes, es un mal hábito, ¿verdad? Hábitos en el ámbito mental, mis hermanos. Si tú eres reflexivo o si haces las cosas sin pensar, tienes el hábito de haces algo y piensas y luego reflexionas. Hábitos en el consumo de información, por ejemplo, si te gusta leer libros o no, cuánto tiempo pasas en las redes sociales, ese es un hábito también. Tú tienes que descubrir si es bueno o no tan bueno. Si consumes contenido educativo o perjudicial en el internet, forma hábitos, algunos muy destructivos. En la gestión del estrés también, tienes el hábito de enojarte fácil cuando estás cansado, o el hábito de obrar con paciencia. En fin, en las relaciones y en la socialización hay un sinnúmero de hábitos que podríamos nombrar. ¿Cómo te comunicas? ¿Tienes el hábito de comunicarte gritando? ¿O el hábito de hablar despacito y todo el mundo te escucha bien y te atienden? ¿Tienes una buena comunicación o una mala comunicación por tus hábitos malos o buenos de comunicación? ¿Cómo son tus hábitos en la convivencia? ¿Sueles ser amable con la gente o en cuanto ves a cierta persona te levantas y te pones nervioso y lo haces automáticamente?
Ahí está. En las redes sociales que ya mencioné, la frecuencia con la que interactúas en entornos digitales frente o en contacto cara a cara, muchas cosas, y el entorno y la organización, son muchísimos espacios, mis hermanos, en donde creamos hábitos. Y como ya le dije, en estos 3 pasos del cerebro, ¿qué estimula nuestro cerebro a hacer tal cosa? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Y cuál es la recompensa que recibe tu cerebro cuando lo haces? Cada día activamos un sinnúmero de hábitos. ¿Qué tal en el orden? ¿Tienes el hábito de tender la cama o de dejarla de tal manera que parece que está toda al revés, verdad? Con las patas para arriba. En el mantenimiento, ¿qué tal eres para la limpieza, para cuidar tu carro? Cosas de todo ese tipo. Ahora mire, dependiendo del impacto que los hábitos causan en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra productividad y en nuestra espiritualidad, porque estamos hablando entre hijos de Dios, los hábitos pueden clasificarse entre buenos, neutrales y malos. Los buenos, los positivos, nos acercan a buenas metas espirituales y naturales y mejoran la calidad de vida a largo plazo, te impulsan a los propósitos de Dios. ¿Qué tal leer la Biblia? ¿Qué tal escuchar una predicación? ¿Qué tal orar todos los días? Eso te impulsa a los propósitos de Dios, te ayuda a descubrirlos, ¿verdad? Actividades que incrementan tu conocimiento. Hábitos neutros, esos pues no son buenos ni malos, sino todo lo contrario. Acciones automáticas que no tienen impacto moral ni de bienestar, como por ejemplo, te pones los zapatos y todavía estás así medio somnoliento, pero te abrochas las cintas de los zapatos y los tenis automáticamente, pum, 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 y haces el nudo. Ese es un hábito también. O cuando caminas o vas al trabajo, casi hay gente que yo veo en el celular manejando y van manejando, no dejan de ver el celular y llegan al trabajo. ¿Cómo le hicieron? Yo no sé. Estoy poniendo un ejemplo un poco chusco, ¿no? Es decir, el camino al trabajo te lo sabes de memoria, se vuelve un hábito. Pero también están los hábitos malos, los negativos, que dan alivio o placer inmediato. Haces algo automático que te da alivio o placer inmediato, pero daña tu espiritualidad, daña tu salud, daña tus relaciones, daña tu futuro y te estorba a los propósitos de Dios. Todo eso puede hacer un mal hábito que está ahí y que está ahí y que no lo quitamos y que vuelves a repetirlo. Y es automático. Puede ser en el carácter, puede ser en la respuesta que das al momento de una prueba. Mucha gente que vive sin temor de Dios, los no cristianos, viven con hábitos malos, dañinos para su vida, y pasan la vida sin la menor intención de cambiarlos o de quitarlos. Pero más impactante es ver a creyentes que conocen las consecuencias de los hábitos malos y aún así continúan en ellos. En la Biblia, por lo menos en la Reina Valera 60, que es la mamá de todas las versiones, no aparece la palabra hábito, tal como la usamos tú y yo. Pero la Biblia está llena de advertencias muy claras sobre lo que pasa cuando perdemos el autocontrol y dejamos que las acciones negativas repetidas tomen las riendas de nuestra vida. Y a estos hábitos la Biblia les llama vicios. Así le llama la Biblia en Efesios 4:22. El viejo hombre está viciado de los deseos engañosos. La Biblia también lo ubica, los malos hábitos, como obras de la carne, actos de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es un deseo exacerbado, es decir, desordenado de cosas materiales o de placeres de la carne. Eso es concupiscencia. El pasaje inicial que usted leyó conmigo nos advierte sobre el peligro de no dominar los impulsos repetitivos. Proverbios 25:28 dice el sabio: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hace lo que venga, lo que haya oportunidad de hacer y le cause placer a su carne, lo hace. No tiene rienda. ¿Cómo es ese hombre? Como una ciudad sin muros.
En la antigüedad, una ciudad sin muros estaba completamente indefensa. Cualquier enemigo podía entrar, saquearla y destruirla en cualquier momento. La Biblia usa esta metáfora para enseñarnos que los malos hábitos son como grietas en la muralla. La rienda del espíritu es el dominio propio. Si no tenemos rienda, nos volvemos vulnerables a cualquier tentación, vicio o actitud negativa y que arruine nuestra vida, que arruine nuestras relaciones. Por malos hábitos hay matrimonios que se han divorciado. Por malos hábitos ocurren cosas terribles en la vida de una persona. Se rompen relaciones y se pierde la paz en la mente y en el corazón. Los hábitos negativos, mis hermanos, automatizan nuestras decisiones. Si tú no detienes un hábito malo, simplemente decides hacer eso y fue en automático, ni siquiera lo pensaste. Como alguien que sabe que el cigarro causa cáncer y en automático busca la cajetilla y lo prende y hasta no sé qué está pensando cuando está fumando, porque todos voltean hacia arriba o hacia el cielo, están así, echando el humo. De por sí la capa de ozono ya no está y ellos echando todavía más. Y luego acaban el cigarro y ya pasó. Yo creo que ni se acordaron que se fumaron un cigarro, porque se fuman uno tras otro y se acaban 2 cajetillas diarios muchos, ¿verdad? Eso es allá en el mundo. Eso es allá afuera con la gente que no conoce a Cristo. Entonces, nuestras decisiones, los hábitos negativos automatizan nuestras decisiones hacia lo que nos hace daño. Y es como quedar sin muro, sin protección ante el enemigo. Romanos 6:16, si me permite, sí lo quiero leer. Si aparece en la pantalla, lo lee conmigo. Dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea para el pecado, es decir, para muerte, sea un hábito malo, o sea de la obediencia para justicia, o sea un hábito bueno? Ya vio cómo el apóstol Pablo, el Señor le revela cómo es que el conocimiento, la ciencia cognitiva hoy en día interpreta esta revelación divina de hace más de 1000 años como un conocimiento actual de la psicología. El Señor ya lo había revelado. Este pasaje nos describe con precisión, mis hermanos, la mecánica de los hábitos y de las dependencias. Este pasaje, ¿qué nos dice Pablo aquí? Cuando una persona cede repentinamente a una conducta, un pensamiento obsesivo, un vicio, una reacción impulsiva, eventualmente pierde el control sobre ella, esa acción, y la acción repetida genera una estructura que termina gobernando a la persona, convirtiéndolo en sentido metafórico en un esclavo. Hay gente que es esclava de sus hábitos, malos hábitos. Porque los buenos hábitos no causan esclavitud. No, eso es el espíritu. Ahorita lo vamos a ver más. El espíritu es el que los impulsa, porque te van a beneficiar y a bendecir. Pero en este sentido, te lleva como un esclavo, un mal hábito, hacia el pecado y a la muerte. ¿Y eres esclavo de qué? De aquello que decides alimentar repetidamente. De eso nos volvemos esclavos, de lo que decides alimentar repetidamente. ¿Ya está ubicando usted algún hábito por ahí que hay que quitarlo? Un hábito puede producir esclavitud. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Sí, claro que puede producir esclavitud un hábito. ¿Hay algún hábito que lo tenga usted esclavizado? En su carácter, en sus reacciones, en su comportamiento en general. Vayamos viendo eso para reflexionar al final delante del Señor. Pablo explica la psicología del hábito. Lo que empiezas haciendo como una elección libre, si lo repites constantemente, termina dominándote y convirtiéndote en un esclavo. Este texto de Romanos, fíjese cómo este texto nos reduce las opciones de la vida a 2 caminos nada más. No 3, solo 2. Totalmente contrarios uno del otro y con consecuencias inevitables.
El primer camino, pecado para muerte. ¿Tus hábitos son pecaminosos? ¿Hay alguno que sea pecaminoso? La consecuencia es la muerte. Esto habla de ceder a las inclinaciones destructivas. Aunque inicialmente tú puedes percibir como libertad, decidir hacer lo que tú quieras, el pasaje nos dice que se convierte en una atadura que conduce a la ruina espiritual y moral, a la muerte. Esta inclinación es impulsada por el egoísmo, porque el que dice yo hago lo que yo quiero y eso que hace, ¿le hace daño? Es egoísmo. El segundo camino es la obediencia para justicia. Someter la voluntad a los principios de Dios, mis hermanos, a los principios rectos de su palabra. Bueno, este texto nos enseña, fíjese, hay una paradoja aquí. Nos enseña que la verdadera libertad viene por la obediencia. Muchos quieren libertad sin obedecer. No, la Biblia nos dice que la verdadera libertad sin obedecer es libertinaje. Y la gente que piensa así es la que está llena de hábitos malos y destructivos. Pero el que quiere vivir con hábitos buenos en obediencia a Dios, sabe que la verdadera libertad y la alineación con lo correcto, la justicia, se alcanzan a través de la obediencia. Es que alguien que obedece entonces no es libre. No, ¿cómo no? Si obedeces a la ley de Dios, que es perfecta, eres verdaderamente libre, porque el que te está haciendo libre es el Hijo de Dios. Y esta obediencia obviamente es voluntaria. Gálatas 6:8, otro verso, le voy a estar compartiendo varios. Si usted los anota o los lee conmigo en la pantalla. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, el que tiene hábitos arrastrado por los placeres de su carne, bueno, pues va a cosechar corrupción. Va a ser una persona corrupta, no justa, que tiene tendencia hacia las cosas pecaminosas. Pero el que siembra para el Espíritu, el que vive con acciones, con hábitos, con costumbres que obedecen al Espíritu Santo también, bueno, pues va a tener vida eterna. ¿Ve usted cómo las consecuencias de los hábitos buenos y malos son diferentes? Los hábitos son semillas. Si siembras pequeñas acciones negativas, si tienes el hábito de hablarle muy fuerte a tu esposa todos los días, tal vez una vez se te escape, ¿no? Porque andabas estresado y luego le pides perdón y corriges. Y ella te comprende y está ahí contigo fiel. Pero si ya es de diario y es un hábito, esa es una semilla con la que tú vas a cosechar algo. ¿Qué vas a cosechar? Pues no sé si te quieras quedar a averiguarlo, pero no va a ser algo bueno para ti. Si siembras pequeñas acciones negativas, la cosecha será la destrucción de tu bienestar. Si siembras hábitos espirituales diarios, pues vas a cosechar vida eterna, dice Pablo a los Gálatas. Proverbios 5:22, mire lo que dice, Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Los malos hábitos operan como cuerdas que preparan trampas invisibles. Así es, yo hace rato mencioné el tema de los refrescos de cola, ¿verdad? Y bueno, nunca sobra, mis hermanos. ¿Cómo es que alguien que tiene un mal hábito alimenticio, lo digo como ejemplo, le puede causar algo a largo plazo, ¿no? Si tú tomas refresco de cola desde que eres joven hasta que eres adulto, pues al rato tus riñones te van a cobrar la factura, ¿verdad? Y bien cobrada, ¿eh? Es un asunto de una cuerda que te fue atando por engaño de tu paladar. Yo le digo a mis hijos, el peor amigo de tu salud es tu paladar. Como no te gusta lo que estás comiendo, no lo pides. O sea, no te gusta el pollo con arroz blanco, tú quieres una hamburguesa con tocino extra y bien grasosa la hamburguesa y con unos aderezos que tienen unos conservadores que para qué te digo, ¿verdad? Y la hamburguesa no se echa a perder si la dejas allá fuera del refrigerador. Ya tantos conservadores que tiene, cancerígenos, malos hábitos que te van a cobrar la factura, que son como cuerdas que te preparan trampas invisibles y al rato caes en la trampa. Al principio son tan delgadas esas cuerdas que no se sienten, pero con la repetición
se vuelven tan fuertes que es difícil soltarse solo. Como un drogadicto que tiene que aceptar que lo lleven a un centro de rehabilitación. Ya no puede solo. Ya no puede solo. Cuerdas que te atan y te preparan trampas en el futuro. Malos hábitos. En el ámbito de los hábitos malos hay un riesgo muy particular. Mire, ahí le va. El cerebro, ¿cuántos tienen cerebro aquí? No se crea, yo sé que todos, no se crea, todos tenemos. El cerebro puede usar un hábito para ahorrar energía, ¿sabía usted? Mire, cuando yo estaba leyendo esto, mi hermano, Señor, ¿cuándo vamos a acabar de aprender, no? El cerebro puede usar un hábito para ahorrar energía. Si algo funciona para resolver una situación, aunque a largo plazo sea destructivo, el cerebro la va a usar. Así es de comodino a veces, pero tú no debes permitirlo o debes educar a tu cerebro a que no se vaya por ahí. Bueno, mire, el cerebro automatiza el proceso para no tener que gastar energía pensando en qué hacer la próxima vez. Un ejemplo muy claro y común es el uso del teléfono celular, las redes sociales, volvemos a lo mismo, como mecanismo de escape ante el estrés laboral o el aburrimiento. Le voy a poner un ejemplo. Quiero invitarlo a que usted se lo imagine como si fuera la primera vez en esta situación. Es la primera vez que usted toma un celular y le enseñaron a meterse a Facebook y a abrir su muro y ya tiene usted Facebook, ya se siente súper realizado en la vida. Imagine la primera vez de una situación como esta. Alguien está trabajando en un proyecto difícil en su trabajo, se siente estancado porque no haya cómo resolver ese problema en su trabajo, está frustrado y su cerebro empieza a experimentar estrés, se cansa. Todos nos cansamos de estar estudiando y trabajando, todos. De repente te quitas los lentes, te levantas y te estiras, vas y tomas un vaso con agua o te preparas un café. Donde quiera que estás en el trabajo haces algo para descansar o estirarte, ¿verdad? Bueno, el estrés hace que el cerebro consuma mucha energía y el cuerpo también. Y el cerebro va a buscar una solución. El cerebro no se queda, pues estás consumiendo mucha energía, ni modo. No, el cerebro busca qué hacer, ¿sabía usted? Para aliviar esa tensión, deja el trabajo un momento, toma el teléfono y abre una red social. Al ver un video corto, de esos que tú scrolleas, o un meme, el cerebro recibe una pequeña descarga de dopamina, la hormona del placer y de la recompensa, te hace sentir bien. ¿Cuál es el resultado? Alivio inmediato. El estrés disminuye instantáneamente y el problema, que era la incomodidad emocional, queda resuelto. ¿Cómo lo automatiza el cerebro? El cerebro es un órgano sumamente eficiente. El asunto es usarlo correctamente, ¿verdad? Siempre busca ahorrar glucosa y energía. Así nos hizo Dios. Al registrar el cerebro que la acción de abrir el teléfono eliminó el malestar de forma rápida y sin esfuerzo, nada más vi un meme y ya descansé, supuestamente, el cerebro guarda esa ruta. Ya la guardó aquí, esa ruta de ver un video corto cuando estés estresado. Y la próxima vez que sientas una mínima pizca de frustración o aburrimiento, el cerebro no va a gastar energía analizando otra cosa buena que hacer, se va a ir directo al celular. Eso es un hábito. A ver, el cerebro no va a decir o va a preguntar, ¿qué estrategia emocional o de enfoque debo aplicar hoy? No, eso requiere demasiada deliberación y energía en la corteza prefrontal, dice el estudio, y en lugar de eso el cerebro activa el piloto automático, activa el bucle, toma el celular y ve algo que te alivie, lo que sea. Puede ser un video chistoso de unos niños o puede ser algo inmoral. Los malos hábitos, mis hermanos, a largo plazo cobran factura. Este es el lado destructivo. Cada vez se tolera menos la frustración al trabajo, a la familia, a las cosas espirituales. Cada vez lo que buscas es sentir un alivio rápido, porque no tenemos hábitos espirituales, ni hábitos buenos, ni hábitos saludables. O hay algunos que les estorban a estos y no terminamos de estar ansiosos. Y no vamos por una buena senda a diario en el descanso
y en la paz de Dios. Entonces, toleramos menos la frustración y las responsabilidades porque el cerebro prefiere la recompensa rápida. En este caso, las redes sociales en el celular. Número 2, se pierde el enfoque de lo importante. Para nosotros lo más importante es lo espiritual. Así es, hay tanta frustración y de repente, hoy no voy a la iglesia, hoy no leo la Biblia, hoy no voy a orar. Y se va formando un hábito que le da a la carne un placer, un descanso más inmediato, y el cerebro opta por ese hábito y va desechando los buenos hábitos. Así es, mis hermanos, se daña la capacidad de atención profunda. Una hora de predicación se vuelve eterna, pero 2 horas en las redes sociales son nada. La ansiedad domina cada vez más, generando más estrés y alimentando aún más la necesidad de volver a escapar. Necesitas hacer otra cosa. Ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ponte a oír una predicación, platica con tu esposa de temas importantes. No, necesito hacer otra cosa. Ya hay malos hábitos ahí dominando, generando más estrés y alimentando más la necesidad de volver a escapar. En este caso, con este tipo de cosas, como lo hace esta ventana, que puede ser una ventana al mundo. Y el terrible riesgo espiritual para el creyente, ¿cuál es, mis hermanos? El cerebro no evalúa la moralidad. Muchas cosas que tú ves en un aparato digital, ya no evalúas si es inmoral o moral. Simplemente dices, no tiene nada de malo. Ya no lo evalúas, ya no lo cortas, ya no lo quitas. Te es normal. El cerebro ya no evalúa la moralidad ni las consecuencias del hábito a largo plazo. Solo evalúa la eficiencia inmediata del alivio. Me hace sentir bien y punto, eso es lo que yo quiero. Y el ahorro de energía, al no tener que decidir qué hacer, el cerebro ya no se va por lo que vale la pena, se va por lo fácil. Y los muros comienzan a agrietarse, a debilitarse, y como dice el sabio, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pablo le dijo a Timoteo, si gusta acompañarme en 1 Timoteo 4:6. Lo leo rápido para irnos ágilmente. Timoteo, si esto le enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Estarás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Le doy un contexto. Pablo invirtió mucho tiempo en impulsar a Timoteo a enfocarse en el llamado que Dios le había hecho. ¿A qué le llamó Dios a Timoteo? A ser pastor, y era un pastor jovencito, ¿verdad? Así como yo conozco a muchos que son jóvenes. Lo animó a enfocarse en la enseñanza de la gracia y del evangelio. Timoteo, enfócate en la gracia, en la piedad, en el evangelio. Enfócate en eso, para que adquieras una nueva visión de tu trabajo que Dios te encomendó y lo hagas bien. Levante la mano el que quiere hacer bien las cosas que Dios le demanda a su vida. Las queremos hacer bien. Mire, eso implicaba que Timoteo adquiriera una nueva disciplina. Tenía hábitos, tenía costumbres, tenía sus horarios, tenía su agenda, tenía sus cosas que hacer. Y Pablo le dice, tienes que cambiar, Timoteo. Ahora eres cristiano, ahora eres un siervo de Dios, ahora eres pastor. Te cambió la vida, Timoteo, así que te tiene que cambiar los hábitos, las costumbres, la agenda, el manejo del tiempo, te tiene que cambiar. Hay cristianos que quieren entrar a la vida cristiana, pero no quieren cambiar nada de su vida. Bueno, ya lo vimos en Gálatas, lo que sembrarás eso cosecharás. Implicaba que Timoteo adquiriera una nueva disciplina, que sus hábitos se enfocaran en ello, de tal manera que todo cuanto Timoteo pensara, accionara e hiciera y decidiera diariamente, le resultara en la edificación de la iglesia que Dios le había encomendado. Un esposo con malos hábitos, cuando el Señor lo toca y se convierte y él se arrepiente de sus pecados, de sus hábitos pecaminosos y empieza a cambiar, pues va a beneficiar a su familia. Si cambia sus hábitos, un esposo y padre de familia que no era cristiano, va a beneficiar a su familia. Pablo le dice, tienes que servir a la iglesia, Timoteo, tienes que cambiar tus hábitos, tus costumbres. Le dice en 1 Timoteo 4:7, este versículo es clave, mis hermanos.
Fíjese qué le dice. 1 Timoteo 4:7. ¿Me ayuda? Le dice, Timoteo, ¿me ayuda en voz alta la primera palabra? ¿Podemos más fuerte? Desecha. En este caso, algo que a Timoteo le gustaba. ¿A ti qué te gusta que tienes que desechar? No me lo digas, tú estás pensando en el Señor. Desecha, Timoteo, las fábulas profanas y de viejas. Y ahora diga conmigo, si es tan amable, ejercítate. Ahora diga conmigo esto, mi hermano. Diga conmigo esto en voz alta. Desecha, ejercítate. Ahí está la clave. Y mire cómo el Señor nos la da en su palabra. Ejercítate para la piedad. La piedad no tiene nada que ver con las fábulas profanas y de viejas. Las palabras clave, desecha y ejercítate. La Biblia nos instruye para construir nuevos hábitos y positivos, mi hermano, y sobre todo espirituales, que nos llevan no solo a los propósitos de Dios, nos llevan hacia Él. Acuérdese que un buen hábito tras otro en el espíritu te va a hacer cosechar vida eterna. No solo nos llevan a sus propósitos, sino hacia Él. En la versión Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En cambio, entrénate para la piedad. Dos pasos bíblicos, mi hermano, para la modificación de nuestra conducta. La primera, desecha. Usted ya me ayudó a decirlo en voz alta. Déjelo en su corazón, guárdelo y practíquelo como está en la palabra de Dios, por lo tanto es una palabra que Dios le está dando a usted para que usted rompa el viejo ciclo y haga nuevos ciclos. Esos son hábitos. Bien, rompe el viejo ciclo. El primer paso para cambiar un hábito malo es dejar de alimentarlo. Deja de alimentar el hábito. Muchos dicen, yo voy a cerrar mi red social, a cerrarla, porque sabe que se le ha vuelto un mal hábito. Cada quien rompe el viejo ciclo. Deja de alimentar el hábito. Pablo le dice que no pierda el tiempo ni gaste energía mental en discusiones inútiles. ¿Sucede hoy eso, mis hermanos? Pues donde quiera, ¿verdad? Mitos o distracciones que no llevan a ningún lado. Mire, en términos modernos, si quieres cambiar un mal hábito, tienes que identificar el estímulo o la rutina que te hace daño y cortar el suministro. ¿En qué aplicación te la pasas 3 horas al día? Es un ejemplo, porque hay muchos tipos de hábitos malos. Descárgala, quítala. No, es que, pues no. Ya los pretextos están impulsando a los hábitos malos, son anclas que tienen al hábito malo ahí clavado. Quítala. Muchos se sienten como drogadictos, ¿verdad? En el hospital, cuando les borran una aplicación del celular. Quita la red social. No, se sienten como drogadictos en un hospital que les están así inyectando cosas dolorosas para que se olviden de la droga, ¿no? Bueno, esto se vuelve una droga. Si quieres cambiar un mal hábito, tienes que identificar el estímulo y la rutina que te hace daño y desechar lo que te desenfoca. El segundo paso, mis hermanos, es la modificación de nuestra conducta. Ejercítate, le dice a Timoteo. Desecha eso, Timoteo, y ejercítate en esto. 2 cosas no pueden estar en un mismo lugar. Es hasta una ley de física. Así que el que elige es porque renuncia. Y ser cristiano es una elección. La pregunta es, ¿decidiste ser cristiano? ¿A qué vas a renunciar? No, a nada. Caray, pues no sé qué clase de cristiano vas a ser. El segundo paso para la modificación es ejercitarse. Esta palabra viene del griego, usted la va a notar de inmediato. Gimnasio, ¿verdad? Ahí está el atleta entrenando en el gimnasio, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. Está trabajando su bíceps, está trabajando su tríceps, porque quiere masa muscular, día tras día, sudando, soportando el cansancio. Hoy está más cansado y no puede levantar la pesa, o no puede ir a correr, no puede con las piernas, la incomodidad, con el único fin de desarrollar sus músculos y ganar una disciplina. Pablo usa ejemplos de la milicia, del deporte. Como ya había olimpiadas en ese tiempo en Grecia, le pone esos ejemplos a Timoteo. Y como a Timoteo le gustaba, no sé si correr o la caminata o el triatlón,
le pone ese ejemplo. Entrénate, Timoteo, pero en la piedad. Los hábitos, mis hermanos, son como músculos espirituales. Los hábitos espirituales son como músculos, mejor dicho. Pablo no le dijo a Timoteo, sé piadoso de la noche a la mañana. No, entrénate. Entrenar, mis hermanos, es una palabra que conlleva tiempo y esfuerzo. Eso es entrenar. Te tomará tiempo y disciplina, Timoteo. La palabra piedad, mis hermanos, en griego es eusebeia. ¿Ha oído el nombre de Eusebio? Piadoso. Es una palabra como un archivo comprimido que contiene el respeto, la integridad y la comunión con Dios. Eso es piedad, entre otras cosas. Entonces, no es solo un sentimiento místico la piedad. Es que soy una persona piadosa. No. No es un sentimiento místico ser piadoso. Es una vida, es una forma práctica de vivir el cristianismo. Es una vida de respeto, integridad y comunión con Dios. Esa es una persona piadosa cristiana. Esa es. Todo cristiano debe ejercitarse en la piedad. Todos debemos de anhelar ser piadosos. Y piadoso no significa buena onda y ser condescendiente. No, ya le estoy diciendo lo que significa. Yo también lo estuve aprendiendo. Todos debemos de buscar la piedad como un atleta al gimnasio. ¿Quiero ser piadoso y de la noche a la mañana vas a hacerlo? No. ¿Qué significa ser piadoso? El pasaje de Pablo a Timoteo nos enseña que la virtud de la piedad implica el dominio propio y las buenas acciones que logran exactamente igual que se logran exactamente igual que un estado físico. Es decir, a través de la repetición constante, como un atleta en el gimnasio o en la cancha o en la pista, en la repetición constante y deliberada hasta que se vuelve automático eso, lo que está haciendo. Ya de repente de estar corriendo 3 años todos los días, ya corre los 100 metros en no sé cuántos segundos. Ya casi alcanza a Usain Bolt, ¿verdad? Bueno, ya está retirado Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, ¿no? Pero es porque todos los días corre. Y se crea un ciclo automático que ya, valga la redundancia, en automático logra hacerlo, pero le costó muchísimo trabajo. Por eso la pregunta, mis hermanos, ¿a dónde te llevan tus hábitos? ¿Te impulsan hacia el respeto, la integridad y la comunión con Dios? ¿O a dónde te están llevando? El crecimiento espiritual y la madurez no ocurren por casualidad. No, sino por el entrenamiento diario de nuestras rutinas espirituales. Rutinas espirituales. Suena un poquito controversial, pero no está mal dicho, se lo aseguro. ¿Ha oído usted la palabra ritual? En la Biblia habla del ritual en el sacerdocio, en el tabernáculo. ¿Qué día y a qué momento del día? ¿Y quién debía entrar al tabernáculo? Abrir la puerta, el velo, matar un animal en sacrificio, lavarse las manos, cambiar el pan, encender el candelero, encender el incensario y entrar en comunión con Dios al lugar santísimo. Ese era un ritual, una repetición, pero que con devoción y esfuerzo se convertía en un hábito y una costumbre santa, que generaba un comportamiento en el sacerdote precisamente de santidad y de un deseo continuo de estar atento a la voluntad de Dios y de agradarle. A eso nos llevan los buenos hábitos, mis hermanos, que cuesta adquirirlos y entrenar en ellos, pero hay una gran recompensa espiritual de parte del Señor que es bueno. Cambiar un mal hábito por uno bueno es como ir al gimnasio. Al principio cuesta mucho esfuerzo consciente y produce incomodidad. Yo no sé si estás pensando en un mal hábito que necesitas cambiar, ponlo ahí en tu mente. Si el Señor ya te habló y te dijo, mira, ¿ya sabes cómo trabaja tu cerebro? ¿Ya viste cómo trabaja? ¿Cómo adquiriste ese hábito? ¿Ya te diste cuenta? Deja de alimentarlo, deséchalo y entrénate para la piedad. Al principio cuesta mucho esfuerzo ir al gimnasio y produce incomodidad, pero si te mantienes ejercitándote todos los días, el comportamiento se asimila y se convierte en parte de tu identidad. ¿Han notado que muchas personas son identificadas por sus hábitos? ¿Sí me explico o no? Mira, ahí va el señor que le grita a su esposa. Como todos los días se oye que le grita, pues ya lo identificaron por su mal hábito. Mira, ahí va el muchacho que siempre pasa y trae una camisa que dice iglesia juvenil
y va a un lugar que se llama casa de oración. Todos los sábados y los jueves y los domingos pasa por aquí, tiene el hábito de pasar por aquí. Te nombran o te identifican por tus hábitos. Si te identificaran por un hábito que tú haces demasiado o muchas veces, ¿qué dirían de ti? Es interesante, ¿no lo creen? Me llama la atención cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Se lo habrá dicho por prevenirlo o porque le gustaba hacer eso? ¿Qué piensa usted? Yo voto porque le gustaba a Timoteo las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué es eso, Julio? Mire, está muy interesante. Las fábulas profanas y de viejas en el griego significa mitos mundanos y cuentos de abuelas. En la antigüedad grecorromana, la frase cuentos de viejas era un modismo popular para referirse a las historias fantasiosas. Es como hoy decimos, te cuento un chiste, y la palabra chiste ya sabes que es una narración corta o media, como sea, que te va a producir risa. Bueno, en esta antigüedad, en este tiempo, cuentos de viejas era un modismo para referirse a las historias fantasiosas, supersticiones, leyendas populares que las niñeras y las abuelas les contaban a los niños para entretenerlos o asustarlos. Todavía sucede a veces, ¿verdad? Va a venir el coco y te puede, si no te duermes, chiquito, mira, por esa ventana la cortina se va a mover y es porque el coco está entrando. El coco, imagínense. No, creo que ya no, ¿verdad? Ya no hacen eso. Ya mejor abren el celular y les enseñan un video. Yo cuando estaba muy chiquito iba a visitar a mi abuela a Lagos de Moreno y había unos muchachos en un rancho que eran mis amigos, y en la noche pues a mí era el campo, imagínense, y me acuerdo que me decían: mira, Julio, ¿ves esa luz que está allá en el cerro, allá lejos? Dicen que es un hombre que vive en una casa solo, y cuando viene al pueblo se lleva a un niño y lo echa a un cazo de aceite hirviendo y se los come. ¿Qué cree usted? ¿Que yo me lo creí? Pues sí. Cuentos de viejas, de abuelas, que usaban allá en aquel tiempo para entretener o asustar, pero que no tenían ningún sustento real ni valor intelectual. ¿Por qué nos dices eso, Julio? Aguánteme. Al unir ambos conceptos, profanas y de viejas, Pablo se refería a dos grandes distracciones que amenazaban la mente y los hábitos de los creyentes, y se les hacía una costumbre, llegó a ser hasta una tradición. Es cuando un mal hábito, mis hermanos, llega al peor punto, se vuelve una tradición. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes por sus tradiciones invalidan la obra de Dios en su vida, la ley de Dios en su propia vida, por sus tradiciones, que fueron hábitos y luego costumbres, y luego los implantan en el pueblo, quieren que todo el mundo lo haga, y no tiene nada que ver con lo espiritual. Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo de dos grandes distracciones que amenazaban a los creyentes de aquel tiempo. La primera era especulaciones y mitos religiosos falsos. Usted lo va a identificar, mire. En Éfeso había una mezcla tremenda de religiones. Por un lado estaba el paganismo, el culto a la diosa Artemisa, lleno de mitos, historias ficticias, pero por otro lado había falsos maestros que mezclaban el cristianismo con el judaísmo. ¿Les suena familiar? Inventando largas genealogías místicas, que Cristo salió de aquí, que nació de acá, que es esto, que pues sucedió esto, y ahí están poniendo su contenido en internet para ganar vistas, provocar confusión. Se salen de sus iglesias, no obedecen a sus pastores y ponen sus canales para hacer sus cosas y ganar adeptos y a la gente que les dé like y que se suscriba a sus canales. Historias secretas de los patriarcas había en aquel tiempo, y reglas absurdas sobre lo que se podía tocar o comer. Pablo consideraba que andar debatiendo sobre estas leyendas místicas era una pérdida de tiempo total que solo generaba divisiones y no edificaba a nadie. En nuestros días pasa lo mismo, ¿no lo cree? La misma distracción afanosa sobre información en internet de cualquier tema mantiene a la gente entretenida, pero además afanada, suscribiéndose a cientos de sitios de los que no tienen seguridad de certeza o de falsedad. Fábulas profanas y de viejas, o sea, fake news. La otra gran distracción que amenazaba la mente y los hábitos de los creyentes eran las distracciones mentales y chismes
o supersticiones. Pablo se refería a ideas sin fundamento, rumores, filosofías huecas y supersticiones de la época que desviaban la atención de lo que realmente importaba. Aquellas supersticiones, mis hermanos, eran el equivalente antiguo a quedarse atrapado hoy leyendo teorías conspirativas en internet, perdiendo el tiempo en discusiones interminables, en redes sociales, o consumiendo entretenimiento vacío que nada aporta al crecimiento personal. Así es, ser cinéfilo se vuelve un hábito. Dije que es malo, tú califícalo. Para el creyente, voltear al mundo buscando encontrar satisfacción es un mal hábito. Pregúntele a la esposa de Lot, que cuando vivían en Sodoma y Gomorra, pues ella quería todo lo mejor de su ciudad, y lo añoró tanto cuando el Señor lo sacó de la ciudad, que hasta volteó y se quedó convertida en estatua de sal. Se quedó pegada a lo que le llamaba la atención. Para el cristiano es un mal hábito que le impide avanzar hacia las promesas y la voluntad de Dios. ¿Y qué le aconsejó Pablo a Timoteo? Le dijo: si tu mente está distraída y llena de ruidos superficiales, no podrás ejercitarte en la piedad, Timoteo. No podrás construir hábitos de excelencia. No, necesitas desechar el entretenimiento vacío y las discusiones inútiles, limpiar tu panorama mental y enfocar toda tu energía en el entrenamiento diario de tus virtudes. 1 Timoteo 4:8 le dice a Timoteo: el ejercicio corporal, Timoteo, sí aprovecha, pero no igual que la piedad. No igual, no. Esa sí aprovecha para todo, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. ¿Para qué le leí este verso, mis hermanos? Porque con esto aprendemos que Timoteo tenía el hábito del ejercicio físico, lo cual podemos nosotros identificarlo como cosas que nos gusta hacer, que no son malas, que pueden ser benéficas física y naturalmente. Bueno, Pablo no le recomendó dejar el ejercicio, no, le dijo: no lo antepongas a lo espiritual, no lo antepongas, nada más no lo antepongas. Así es. Aquí el consejo es priorizar los hábitos. Todos tenemos hábitos cotidianos buenos, mis hermanos, pero no deben ser antepuestos a los hábitos espirituales. Si tú antepones tus hábitos naturales, aunque no son malos, pero los antepones a los espirituales, poco a poco tu comunión con Dios se va a sofocar. Eso yo te lo aseguro. Sí, puedes estar teniendo hábitos que no son malos, son benéficos para ti. No los antepongas a los espirituales. Es lo que el Señor nos dice aquí. Recuerda lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos la madrugada que iba a ser arrestado. Él dijo: el espíritu está dispuesto. ¿Me ayuda a decir en voz alta dispuesto? Es Mateo 26:41. El espíritu. ¿Cuántos tienen espíritu aquí? ¿Tu espíritu está? ¿Tu espíritu quiere? ¿Qué quiere tu espíritu? Comunión con Dios, una vida recta, una vida de justicia. ¿Cómo vas a lograr eso? Entrenando. Entrenando. No vas a ser una mujer y un hombre piadoso de la noche a la mañana, o solo porque hoy oremos para que tú lo seas. Eso no ocurre así. Es un proceso. El espíritu quiere, dice Jesús, pero la carne está enferma. Dime, por favor, si tú decides ir al gimnasio el día que estás bien enfermo, el día que amaneces con una amigdalitis, que tienes el cuello así, mira, así como toro cebú, y te amaneces con una temperatura de 45 grados y todo así con unos ojos rojos y todo, ¿te levantas y vas a correr al parque? Le pregunto a mi hermano. No quieres hacer nada. La carne está enferma, no quiere hacer nada bueno. ¿Sí sabías que tu carne no quiere hacer nada bueno? ¿Sí o no? La carne está enferma, es débil. Los hábitos bajo los cuales la carne se siente complacida no son difíciles de adquirir, ¿sabías? Un hábito malo, son gratis esos. Son gratis.
Un joven que fuma por primera vez un cigarro de marihuana, no le cuesta nada. Y si logró asimilar esa droga un día y le gustó, o le causó algo emocionalmente impactante, al siguiente día no le va a costar. Es rápido, rápido te haces rápido se hacen marihuanos. Eso no es difícil, eso no lo es. Los hábitos bajo los cuales la carne se siente complacida no son difíciles de adquirir porque no requieren una disciplina exhaustiva, no se requiere esfuerzo para que sean automáticos, no. El espíritu está dispuesto, es decir, deseoso. Los hábitos que benefician al espíritu, que alimentan nuestra alma con las cosas del Señor y su palabra, y aún los hábitos que dan salud a nuestro cuerpo, sí requieren disciplina y trabajo para adquirirlos y lograr que sean automáticos en nuestra vida. Cuando el cuerpo y la mente se unen detrás de un placer, juntos son un equipo que se llama la carne, la mente y el cuerpo. Y si ambos se sienten satisfechos con eso que persiguieron y lograron, buscarán repetirlo una y otra vez, hacerlo una y otra vez, y ya se vuelve un vicio, un mal hábito, creando un mal hábito con el que se llevarán de corbata al espíritu, dejándolo imposibilitado. El espíritu del creyente busca los buenos hábitos. Es más, mi hermano, hasta el incrédulo busca buenos hábitos. Pero si ninguno jala la rienda del dominio propio, los buenos hábitos quedarán cada vez más lejanos y lentamente el espíritu morirá. Literalmente morirá. ¿Qué nos manda a hacer Jesús? Les dijo a sus discípulos ese mismo día, esa misma madrugada: velad y orad para que no entréis en tentación. Vela, vigila, jala la rienda con decisión y sometiendo a la carne. Ora, atiende al espíritu, sé disciplinado. Si no, la tentación te va a encerrar en la cárcel de los hábitos destructivos. Desechar los malos hábitos y ejercitarse en nuevos hábitos, mis hermanos, y buenos, genera una lucha. No te va a ser fácil adquirir un buen hábito encima de uno malo. Pablo sabía esa lucha y él decía en Romanos 7, 21 al 24, lo voy a resumir: lo que no quiero hacer, ¿qué decía? Eso hago. Conozco lo bueno, pero mi carne no quiere hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha. Así es, si vas a intentar implementar un hábito bueno y espiritual de aquí en adelante en tu vida que no has puesto en tu vida, te va a costar. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. En todas sus cartas a las iglesias, Pablo concientiza a los cristianos de vigilar bien sus intenciones. En tu intención puede comenzar tu hábito. Impulsa tu intención si es buena, y más si es en la voluntad del Señor. De manera que eviten los hábitos peligrosos, les decía a todas las iglesias. A los corintios, por ejemplo, les dijo: no erréis, no se equivoquen. Y también significa: no se hagan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Malas conversaciones. La palabra conversaciones, tú pudieras al leerla pensar que se refiere solamente a las charlas o comentarios negativos que muchos tienen como hábito. ¿Estás cerca de alguien que le gusta estar hablando mal de otra persona? ¿Y crees que Pablo se refiere solo a escuchar hablar? No, se refiere a la mala compañía. La palabra griega aquí de conversaciones es homilía, que la usamos en el castellano. Y la homilía aquí se refiere a la compañía, a la asociación, al trato frecuente o a la convivencia íntima con alguien. Es como tú cuidas a tu hijo o a tu hija o a tus nietos. Ten cuidado con quién te asocias en la escuela, con quién platicas. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen los buenos hábitos. La Nueva Versión Internacional dice, estoy en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, o sea, no erréis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Pablo se refiere entonces, mis hermanos, a cualquier entorno, cualquier entorno en el que estemos participando y que sea negativamente influyente a nuestra espiritualidad. Los seres humanos intimamos por naturaleza. Aprendemos y automatizamos conductas por repetición, pero también por imitación del entorno. Esto nos lleva a pensar también en la afectación e influencia que nuestros hábitos pueden causar en los demás. Tus hábitos pueden afectar a tu familia, a tu cónyuge, tus hijos y a todos los que observan tu vida. Pablo dice, no erréis, es decir, no se engañen. ¿Sabes qué significa esto? Muchos suelen creer erróneamente que somos inmunes a la influencia de los demás. Pensamos, yo tengo claros mis valores, a mí no se me va a pegar nada malo. Yo me voy a meter a la alberca y voy a salir seco. Pensar así es un grave error de juicio. Así que tenga cuidado con las malas compañías. Usted debe ser una compañía que afecte a otros y les haga cambiar sus hábitos a ellos. Otro detalle importante, mis hermanos, es que las malas compañías corrompen. La corrupción, mis hermanos, no es un asunto que tampoco se da de un día para otro. Tú puedes corromper un buen hábito que tú tienes y quitarlo hasta dejar de hacerlo, ¿verdad? Alguien que le gusta hacer ejercicio puede ser corrompido por un amigo que nomás le gusta estar haciendo otras cosas que no tienen valor físico o natural. Y ya dejó de hacer ejercicio el muchacho porque se le pegó a su amigo. Es un ejemplo, si usted quiere, burdo, pero me quiero referir a la corrupción. La corrupción de un buen hábito no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de desgaste lento. Si dejaste de orar desde hace una semana, vuelve a tomarlo. Y no escuches la voz del enemigo que te dice, tú ni oras allá cada 4 días. No escuche eso. Usted hínquese y llore. Se lo digo con amor. Usted postres y dígale, Señor, hoy busco tu rostro y mañana me voy a buscar el momento para hacerlo. O me levanto a tal hora o me acuesto a tal hora, pero me voy a sentar a orar. Porque de ahí parten muchas cosas valiosas, Señor. Y luchas con todo eso y generas un hábito que te va a bendecir. Cuando convives frecuentemente con personas que tienen hábitos negativos, como la queja constante, la deshonestidad, la falta de disciplina o el descontrol emocional, el cerebro empieza a normalizar esas conductas y hacerlas parte de tu comportamiento. Por eso Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo que antes te parecía inaceptable, poco a poco te empieza a parecer normal hasta que terminas adoptándolo en tu rutina diaria. ¿Han oído la frase popular, la ociosidad es la madre de todos los vicios? ¿La ha oído? Sí, ¿verdad? La ociosidad es la madre de los malos hábitos, de todos. Bueno, es buena, ¿no? No está en la Biblia, pero es buena, ¿no? Mire, se refiere a que no tener algo que hacer o estar aburrido suele llevar a las personas a pensar o a hacer cosas negativas o perjudiciales. Sí, cuidado con la ociosidad. Encontré algo que le quiero compartir, mire. ¿Tiene tiempo? Sí, gracias. ¿Ociosidad y ocio son lo mismo? No son lo mismo. Ocio es el tiempo libre que te queda después de haber cumplido con tus obligaciones, como el trabajo, el estudio. Es un espacio que decides usar de forma voluntaria para descansar, recrearte o realizar una actividad positiva. Eso es ocio. Escuche, ociosidad no es solo tener tiempo libre, no, es la falta total de actividad por desgana, pereza o falta de iniciativa. No se trata de un descanso merecido, la ociosidad, no, sino de un estado continuo de no hacer nada. Y la Biblia habla en los proverbios de los ociosos muchísimo, ¿verdad? Una acción o una postura que se prolonga en el tiempo y desgasta la voluntad. Ya no aprovechas un tiempo de ocio, ya eres un ocioso. Eso es lo que trata de decir el significado. Bien, la diferencia es que el ocio es un estado o tiempo libre positivo y necesario.
Sí, hay que descansar o hacer algo diferente al trabajo. A veces, bueno. Mientras que la ociosidad es una actitud de inacción o pereza que suele verse como algo negativo. Mira lo que dice Proverbios 28:19. Proverbios 28:19. El que labra su tierra, ¿qué querrá decir eso? El que está activo. El que está activo. El que labra su tierra, ¿qué, mi hermano? ¿Me ayuda? Tendrá pan. ¿Qué dijo Pablo? El que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Bien, mas el que sigue a los ociosos de malos hábitos, o a lo mejor nomás tienen uno, los ociosos nomás tienen un mal hábito, se llama no hacer nada. El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ahí está el sabio. Crear buenos hábitos, mi hermano, es como labrar la tierra. Hay que sudar, hay que estar al sol, hay que batallar. Requiere esfuerzo y trabajo, pero tendrás pan suficiente para saciarte. ¿Usted puede interpretar aquí lo que nos está diciendo el Señor? Si tú creas un hábito espiritual, vas a tener pan. ¿Cuál es ese pan? La palabra de Dios, la paz de Dios, su justicia, lo que Él te quiere hablar, su voluntad va a ser tu comida. ¿Qué dijo Jesús? Mi pan es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y como todos los días oraba, dice en Lucas, creo que es capítulo, es el mismo capítulo donde, se me fue ahorita, creo que es el 26, donde les dijo a sus discípulos, velad y orad. Dice que antes de irse al monte de los olivos, dice Lucas, y se fue al monte de los olivos como solía. Era un hábito para Jesús ir a orar. Era su más hermoso hábito. Bueno, tú siembras tu tierra con ganas, oras, buscas al Señor, buscas su voluntad, haces lo que Él le agrada, tratas a tu familia o lo obedeces. Y te cuesta, pero lo haces con amor y te llena de gozo. Vas a tener pan. Te vas a saciar, te vas a sentir a gusto. Así es, mis hermanos. Pero el que sigue a los que tienen el hábito de la ociosidad se van a quedar con hambre. No van a conseguir nada. Lo que quisieran en su familia jamás lo van a tener. Lo que quisieran jamás lo van a tener. Porque no hay un esfuerzo por buscar al Señor, por labrar su tierra. Ocio proviene del latín. Mira, eso está interesante. Ya nomás le digo esto y nos vamos, ¿sale? ¿Me da media hora? No se crea. Ocio proviene del latín otium. Esto me gustó mucho, mire. Otium, eso significa ocio en latín. Que en la antigua Roma tenía un significado noble, lo que ya le dije. Los romanos se referían cuando decían tiempo de otium, se referían al tiempo dedicado al descanso, a la contemplación, al estudio de la filosofía y al crecimiento del espíritu. Hoy en día, un cristiano disciplinado, después de sus actividades primarias, su familia, su trabajo, la iglesia, en su tiempo libre de ocio, para que no se le convierta en una peligrosa ociosidad, lo aprovecha para crear hábitos que edifican su vida espiritual y la de su familia, ¿verdad? Muchos el domingo vienen, o ahorita si tú vienes con tu familia, a lo mejor ya saliendo de la iglesia, pues vamos al pozole. Y ahí en la mesa, en la sobremesa de la cena, platican, salen temas con los hijos, o tú con tu esposa, varón, salió un tema importante, porque no le diste el valor a la cena. El pozole está buenísimo, y más si tiene carnaza y rábanos y lechuga, y mucho limón. Y si tiene un agua de Jamaica a un lado, es lo máximo. Pero lo que tú valoras es que estás cenando con ella. También valoro, pastor, que a ella le guste el pozole. Amén. Lo que vale es que estás con ella y que estás aprovechando el tiempo que es libre para algo espiritual. Vas a tener pan. Eso te va a dar pan que te alimenta. Un cristiano administra ese tiempo para ejemplos. Va al instituto bíblico y es tiempo de ocio, tiempo libre. Va al instituto bíblico ese cristiano, hace una actividad familiar, sirve en un ministerio de la iglesia que Dios le indica, u otros hábitos constructivos y saludables que en el orden correcto van a mantener a ese cristiano enfocado en lo espiritual, no lo van a mantener ocioso. No, él está en lo familiar, en lo espiritual, en lo productivo, y todo eso dentro del marco de la voluntad de Dios.
Los buenos hábitos espirituales mantienen al cristiano como un planeta en órbita perfecta alrededor del sol, en donde el sol es el Señor y su palabra. Y la ociosidad y los malos hábitos, los vicios y la concupiscencia de la carne ya no logran dominar como antes. Ya no lo sacan de su órbita alrededor del sol. Dice el Salmo 119, 133. 119, 133. Ordena mis pasos, Señor, con tu palabra. ¿Cuántos quieren ordenar sus pasos aquí? Pero con la palabra de Dios. Y ningún mal hábito se apodere de mí. ¿Qué vas a dejar de hacer hoy, hermano, hermana? ¿Y qué vas a empezar a hacer hoy? Tú platica con el Señor. Le voy a decir otra cosa interesante. Esta le va a gustar más todavía. Es más, van a despertar los que están dormidos. Mire qué interesante. ¿Qué palabra le dije que es ocio en latín? Otium. Bueno, lo contrario a otium es neg otium. Neg es no, negar. Neg, de negar. Neg otium. Negocio. Neg ocio. ¿Qué es el negocio? Pues no ocio. No estás de tiempo libre, estás trabajando. Eso es el negocio, es el trabajo. ¿Ya lo vio? Pensé que se iban a así como, Julio, qué bárbaro, qué enseñanza tan profunda. Que pusieran una cara así como de, no se crean, estoy bromeando. No, es que cuando yo lo vi dije, Señor, yo nunca había visto esta palabra, negocio, no ocio. Bueno, el no ocio, negocio, trabajo, es un medio que Dios usa para suplirnos el pan, ¿verdad que sí? Pero aquí hay algo importante de reflexionar, mis hermanos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses 4:11. Les dice Pablo a los tesalonicenses: y que procuréis tener, ¿me lo dice por favor en voz alta? Tranquilidad. Tranquilos. Y ocúpense en vuestros negocios. No estén de ociosos. Métanse en sus negocios. Trabajen. Y trabajen con sus manos de manera como se los he mandado, dice Pablo. Trabajen, mis queridos tesalonicenses. 12. A fin de que se conduzcan honradamente. ¿Con quién, mis hermanos? Si tú eres una persona que trabaja, que no eres ocioso, ¿ante quién eres testimonio? A los del mundo, a los de afuera. Y no tengas necesidad de nada. Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica a administrar bien su tiempo y actividades, de manera que sus hábitos y costumbres en los que está implicado su trabajo sean siempre productivos para su propio beneficio y bendición espiritual, pero también para dar un buen testimonio a los de afuera. Esa persona todos los días sale de su trabajo y luego regresa y se van a la iglesia todos, toda la familia. Algo hay ahí en esa familia. No saben más que ir al trabajo, los chicos a la escuela y luego a la iglesia. Y luego viene familias a reunirse con ellos y oye que cantan. Todas esas cosas bonitas de la vida cristiana, mi hermano, que no son fáciles a veces de compactar, pero llega el momento en que se puede. Cuando estás en una comunión cristiana, tienes que estar ahí cuidando lo que es bueno para que se produzcan hábitos que lleven a tu familia a la salvación, porque esto tiene que ver con la salvación. No es nada más algo del comportamiento en Cristo. Así es, mis hermanos. Entonces, es testimonio. Yo le pregunto, ¿cree usted que un cristiano disciplinado con buenos hábitos espirituales pueda marcar la vida de los incrédulos con sus hábitos? Sí, ¿verdad? ¿Y cree usted que un creyente que se deja arrastrar por la ociosidad, dejando crecer malos hábitos en su vida, vicios, pueda ser de mal testimonio a los de afuera y de mala influencia para su familia? ¿Sí o no? La Biblia nos exhorta en este pasaje: ocúpense en sus trabajos, produzcan honradamente, cubran sus necesidades y sean de buen testimonio a los de afuera, pero procuren tener tranquilidad. Al igual que la ociosidad, el afán y la ansiedad también pueden producir malos hábitos. Ten cuidado con el afán y la ansiedad porque te pueden hacer producir malos hábitos. Simplemente si te hacen dejar los buenos hábitos, ya, eso fue el mal hábito. Espero estarme explicando. El negocio, el trabajo, el no ocio.
Es un hábito honroso cuando es usado para producir el pan de cada día y dar testimonio y ejemplo de buenos hábitos al mundo. Que te vean que eres un cristiano que trabaja, pero que no se afana, que trabaja por el pan de cada día. Así es. Pero el trabajo, mis hermanos, puede dejar de ser un hábito honroso cuando en lugar de producir el pan de cada día, te provoca el afán de cada día. Ya no es el pan, es el afán de cada día, que lleva a muchos a acumular maná y se les echa a perder, o a perseguir las riquezas toda la vida y jamás las alcanzan, o nada les satisface. Mal hábito. Hicieron del trabajo un hábito negativo. El no ocio, lo convirtieron en afán. Primera Tesalonicenses 5:14, también les rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. A Timoteo, Pablo no tuvo que decirle, Timoteo, no estés de ocioso. No, porque era bien activo. El asunto era acomodar sus actividades. Era un trompo, Timoteo. La cosa era guiarlo para que bailara de este lado, no de este lado el trompo, ¿verdad? Pues por lo visto era bien activo. Necesitaba quitar algún hábito improductivo, uno que otro, los cuentos profanos, ¿verdad? Y ordenar sus buenos hábitos. Pero aquí Pablo anima a los cristianos, como usted y a mí, a que estemos atentos de amonestar pacientemente a los que sí están de ociosos. Hey, tú, tesalonicense, a ver, ve si el que está a tu lado tiene cara de tesalonicense ocioso. Sonó como a trabalenguas, ¿verdad? A ver, digan todos rápido, tesalonicense ocioso. Hey, tú, tesalonicense ocioso, ya deja el celular. ¿Cuál es el riesgo de llevar el ocio a la ociosidad? Los vicios. ¿Cuál es el riesgo de llevar el negocio a la obsesión? El afán. El afán. Después de esto, mis hermanos, la buena noticia que cruza en toda la Biblia es que aunque los malos hábitos esclavizan, el enfoque siempre está en que el dominio propio es un fruto alcanzable, como los frutos que dice Gálatas, y que siempre puede reconstruir el muro interior para que no esté agrietado tu muro. Así es. ¿Cómo se vencen los malos hábitos, mis hermanos? Pues con buenos hábitos. Dice Romanos 12:21, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vencen los malos hábitos? Con buenos hábitos. No quieras vencer un mal hábito y no hacer ninguno bueno. No, pues tampoco. Vas a dejar el entretenimiento que te daña, pero no oras ni lees la Biblia. No, al rato vas a volver. El mal se vence con el bien, no se vence solo. Deja los viejos patrones de conducta. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, habituado conforme a los deseos engañosos. La vida cristiana, mis hermanos, no consiste solo en abandonar malos hábitos, sino en reemplazarlos por una nueva forma dirigida por Dios. Al viejo hombre, tu espíritu ya le hizo el velorio, pero tu carne no lo quiere sepultar. Al viejo hombre, tu espíritu ya le hizo el velorio, pero tu carne no lo quiere sepultar. Hoy debes cremarlo al viejo hombre e impulsar al nuevo que Cristo ha hecho en ti. Todo comienza con un pensamiento. Todo. ¿Qué tienes en mente? ¿De qué la alimentas? Los hábitos comienzan en la mente. Revisa la fuente de tus pensamientos, porque de tus pensamientos brotarán tus acciones. Como lo dice aquí el viejo pensamiento. De tus acciones van a brotar tus hábitos. Y tus hábitos van a formarte un carácter. Tus hábitos dicen qué carácter tienes. Y de tu carácter nacerá tu destino. ¿Qué tienes en mente? ¿Lo que te marcó de una predicación? ¿Lo que escuchas diario en la palabra? ¿O lo que recuerdas de un video inapropiado e inmoral? ¿Qué tienes en mente? Pablo les decía a los filipenses,
Piensen, por favor, filipenses, piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, piensen en lo puro, piensen en lo amable, lo que es de buen nombre, piensen en lo que tenga virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza. En eso piensen. Es Filipenses 4:8. En eso piensen. Llenen su mente y aliméntenla. No puedes pensar en algo, mi hermano, que no llegó a tu mente a través de algo. Que la fuente de tus pensamientos sea el Señor y su palabra. Yo solo les comparto, mis hermanos, esta pequeña introducción de la importancia de los hábitos a nuestra vida. Pero cada uno de nosotros debemos detenernos y hacer una lista de los hábitos que impulsan o estorban en tu vida la voluntad de Dios. ¿Hay algunos hábitos que te tienen esclavizado? Inclusive pecaminosos y muy destructivos. O probablemente llevas años con esos hábitos en tu vida. ¿Ya descubriste cuáles hábitos debes quitar o necesitas que alguien te ayude? Como el drogadicto, que lo tienen que llevar. Él no se va a ir solo, lo tienen que llevar al centro de rehabilitación. ¿Podrías pedir a tu cónyuge que te ayude a descubrir tus malos hábitos? No es ese mal hábito de que dejas la toalla mojada en la cama. Sí, es un hábito que hay que corregir, pero no estoy hablando de esos. Dile a tu cónyuge que te ayude a descubrirlo, a tus papás. Pregúntales a tus hijos: hijo, ¿hay algo que yo hago repetidamente y te está dañando? Pregúntales a tus hijos, a tus amigos. Proverbios 21:29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus hábitos. Así es. Si te hacen ver algún mal hábito, mi hermano, que tú no has detectado, atiéndelo, y al igual que Timoteo, ya se acordó de la fórmula: deséchalo y ejercítate. Grábese ese pasaje: deséchalo y ejercítate en la piedad, con nuevos hábitos de justicia. Haz un recuento de los hábitos que son estorbosos. No son pecaminosos, pero estorban a los buenos propósitos. Los destructivos, y siguen ahí y no los dejas. Los engañosos, no los has detectado o no te decides a dejarlos. Los edificantes, no los tienes, establécelos. Los tienes, perfecciónalos. Hábitos. Para una reflexión final y concluir, mis hermanos, mire qué hermoso pasaje. Vamos a leerlo y luego le invito a orar. Lucas 2:49. Léalo conmigo, por favor. Es muy importante. Me gustó mucho para este tema. ¿Recuerdan, antes de leerlo, recuerdan cuando Jesús se le perdió a José y María y tenía 12 años? Se les perdió ahí en el gentío de las fiestas de Jerusalén. 3 días después lo encontraron. Qué significativo, ¿verdad? Porque él resucitó al tercer día. Bien preocupados. ¿Usted le preocupa a su hijo de 12 años cuando no le habla por teléfono en 3 días? Y que dice que se fue a una fiesta al parque metropolitano. ¿Qué les dijo Jesús cuando lo encontraron? ¿Ya lo vio? ¿Por qué me buscaban? ¿Sabe qué significa más esto de Jesús? Es que no sabían dónde buscarme. No saben que en los negocios, no ocio, ni ociosidad, ahí me es necesario estar. ¿En los negocios de quién? De mi Padre. Grandioso, ¿no lo cree? Desde chiquito, Jesús, yo quiero estar aquí. Y estaba preguntando y enseñándoles a los maestros de la ley, y estaban impresionados de cómo les contestaba. Pues claro, imagínense, ¿no? Negocios son asuntos, deberes, ocupaciones, trabajo y lugares del Padre. Mis hermanos, la voluntad del Padre debe ser el negocio de todo cristiano. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu no ocio? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo de trabajo? ¿Qué haces en tu tiempo de ocio? Así jamás el ocio, si la voluntad del Padre es tu negocio, mi hermano, entonces jamás el ocio se convertirá en ociosidad pecaminosa que mate tu espíritu, ni el trabajo en una obstinación afanosa que te llene de ansiedad y te robe el tiempo para los buenos hábitos y costumbres que edifiquen tu vida hacia el carácter de Cristo. Amén. Vamos a orar.
Para eso yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie, cierres tus ojos y hablemos con el Señor cada uno. ¿Qué te parece? ¿Ya identificaste algo ahí en tu corazón? Cierra tus ojos y dile: Señor, hay algunas cosas que no he dejado de hacer, lo reconozco, no son pecaminosas. Y si lo son, dile: Señor, hoy es el día de decisión. Así es. Señor, como te decía el salmista, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Se lo dices en voz alta en oración, dile: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, no solo con tus emociones, con ese deseo como aquellos que se inscriben al gimnasio en enero, ¿verdad? No, ordena mis pasos no con mis emociones, sino con tu palabra. Y que ninguna iniquidad, ningún mal hábito, ninguna tentación, ninguna cosa que llamó la atención de mi carne se enseñoree de mí. Si hay cosas, Señor, que se han enseñoreado de mí y no te están agradando, no están en tu voluntad, Señor, no están en tu voluntad, ayúdame a desecharlas como Timoteo, desechar y ejercitarme en la piedad. ¿Qué es la piedad? Dile al Señor: Señor, tu rectitud, tu palabra, la búsqueda de tu rostro, la comunión contigo, la justicia, el agradecimiento, el ver por los demás, crecer en el Espíritu. Eso es una vida de piedad. Yo quiero entrenar todos los días en ese gimnasio, Señor, en el gimnasio de la piedad, de ese comportamiento como el de Cristo, que ve por todos, que muere por todos, que ama, que agradece, que piensa en los demás, que se entrega, que no está de ocioso, que aprovecha el ocio para cosas edificantes y espirituales. Y ahí en el negocio, en el trabajo, no se afana mi corazón, Señor. Descansa en ti. Consigo por tu gracia el pan de cada día y no permito que ni siquiera mi trabajo me robe los buenos hábitos. Que no llegue cansado de tal manera que ya no puedo orar, ya no puedo leer la Biblia. No, Señor, transfórmame esta tarde. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿A dónde te llevan tus hábitos, mi hermano? Dile al Señor: quiero que me lleven a ti. Alza tus manos y dile: Señor, que mis hábitos me lleven a ti, a tus propósitos, a tu voluntad, a tu presencia. Hábitos espirituales poderosos que mi espíritu quiere hacer y mi carne va a obedecer, porque quiero agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, adoremos al Señor. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad.
ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo.
Purifícanos, Señor. Examínanos. Cambia, Señor, lo que haya que cambiar en nuestras vidas para agradarte a ti, para aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Que todo nuestro tiempo, todo nuestro hacer, Señor, sea para ti y solamente para ti.